La cruz del diablo. Mi nombre es Mario. En este momento cuento con 60 años. Me considero una persona normal como cualquier otro, a pesar de que de vez en cuando puedo intuir las cosas antes de que sucedan. También muchas veces los sueños recurrentes que tengo se me vuelven realidad. Aunque nadie me cree, tengo la capacidad de ver sombras y figuras espectrales por donde camino. En ocasiones, una voz ajena sale de mi boca. Aunque puedo percibirla, los demás no. Cuando me sucede eso sí me da miedo. También puedo ver pequeñas figuras entre la oscuridad que yo identifico como duendes. Pero lo que es peor y en ocasiones no me deja dormir es la voz del diablo. Sé que es él, porque cuando la escucho no solo tiembla mi cuerpo, también lo hace mi alma. He llegado a pensar que vive dentro de mí, porque la otra voz que a veces me sale es la que escucho por las noches. Los pocos estudios que me han hecho demuestran que no tengo daño mental. Aún así, a veces discuto con esa voz. En mi casa aseguran que hablo solo. Esto me sucede ahora, pero no siempre fue así. Antes era creyente de las cosas de Dios. Hasta iba a la iglesia, pero una noche todo cambió radicalmente. Desde siempre, mi familia y yo hemos vivido frente al panteón municipal de mi localidad. Para nosotros, el vivir aquí es algo a lo que estamos acostumbrados. Me atrevo a decir que la paz del Camposanto no es para nada inquietante como muchos dicen. Brincar la barda del panteón cada que se nos iba el balón era cosa de todas las noches que jugábamos al fútbol en la calle. Nos turnábamos para entrar y recoger la pelota entre las tumbas, ya sin ningún miedo. Hasta conocíamos los nombres de los difuntos que estaban ahí cerca de la barda. En más de una ocasión nos llegamos a meter ya oscuro, solo para pasearnos adentro. Cuando enterraban a una persona, nos metíamos para buscar monedas o cosas olvidadas. En ocasiones agarrábamos cigarros de las tumbas o nos llevábamos las flores para venderlas. Recuerdo que un 31 de octubre, en lugar de jugar en la calle o pedir dulces, nos reunimos para ver una película de terror en la videocasetera. Habíamos rentado El despertar del diablo, una película que en ese tiempo daba mucho miedo. Después de muchos sobresaltos la terminamos de ver. Como estábamos algo asustados, uno de nosotros puso un reto. Teníamos que entrar al panteón a esas horas de la noche, sacar y traer algo de ahí. Todos estuvimos de acuerdo. Luego echamos suertes para ver a quién le tocaba primero. Solamente éramos 3. A mí me tocó entrar al último. En el frente de mi casa pusimos unas sillas y nos sentamos para ver que nadie hiciera trampa. La calle que nos dividía del panteón era angosta y sin pavimentar. El primero que entró se iba riendo para demostrar que no tenía miedo. Tardó varios minutos en salir. Cuando volvió caminaba tranquilamente. Traía unas flores de plástico de diferentes colores. Nos las mostró mientras nos decía que ya había cumplido. Nos pidió que tuviéramos cuidado porque, según él, alguien andaba caminando por todo el panteón. Al verlo se escondió detrás de unos árboles. Cuando pasó cerca de él se tapó nariz y boca porque despedía un terrible olor. Nos aseguró que esa figura, además de ser muy alta, era extraña porque tenía cuernos. Obviamente no le creímos. Sabíamos que haría todo lo posible por asustarnos y desistiéramos de entrar. Además, ni asustado se miraba. Por lo mismo, solo le seguimos la corriente. El siguiente en entrar de igual manera tardó un rato. Mi amigo, que ya había entrado ahora sí, se mostraba nervioso. Me insistió que lo que nos había contado era verdad. Pidió a Dios para que mi otro amigo, el que andaba adentro, regresara con bien. Minutos después miramos que mi amigo brincaba la cerca. Al volver traía una veladora en vaso de vidrio, con la imagen de la Santa Muerte. También comentó que había cumplido mientras ponía pulgar arriba. Él también contó la misma historia, solo que aseguró que lo que andaba caminando dentro del panteón era un ser que le brillaban los ojos y tenía grandes cuernos. Me pidió que cuando entrara no me dejara ver por él. Aunque ya habían logrado que me pusiera nervioso, no iba a demostrar miedo, por eso a manera de burla me persigné. Di la vuelta y caminé rumbo al panteón. Cuando les di la espalda, dije que no había problema, subí y brinqué la cerca. Cuando estuve dentro, me quedé parado un momento para asegurar que no hubiera nadie por ahí. Luego caminé entre las tumbas por unos minutos buscando algo diferente para llevar. Me fui hasta una sección del panteón donde había tumbas muy antiguas. Pareciera mentira, pero el ambiente en ese lugar era más frío.
Después de caminar un rato más me llamó mucho la atención una cruz de regular tamaño. Era diferente a todas las demás. Aunque no se podía apreciar bien por lo oscuro del lugar, me decidí por ella. Era una cruz de metal bastante extraña, solo que había un problema, tenía que arrancarla de aquella tumba. Como nunca había hecho algo así, lo dudé un poco. Luego, sin ningún respeto y sin miedo alguno, lo hice, porque nada más estaba encajada en la tierra. Cuando la saqué sentí algo extraño, como una rara fuerza que me entraba por las manos. Agarrando un poco de aire, ignoré todo aquello. Revisé la cruz porque pesaba menos de lo que aparentaba. Por lo mismo, sin problema, cargué con ella. Ni siquiera memoricé el lugar de donde la había quitado. Caminé por en medio del panteón con sensaciones extrañas que nunca había tenido. Un presentimiento me hacía voltear constantemente, porque sentía que alguien me venía siguiendo, pero cada vez que volteé no miré a nadie. Volteé a verla cerca, solo así me di cuenta que me había metido muy adentro, más de lo acostumbrado. Caminaba despacio mientras empezaba a sentir una extraña culpa. Caí en cuenta que le estaba robando algo al panteón, o peor aún, a uno de los muertos. Yo sabía que eso no estaba bien. Por un momento dudé si continuar caminando o no. Estuve a punto de soltar la cruz para salir corriendo de ahí, pero me sobrepuse. Trataba de convencerme que solo era un juego, que por cierto no quería perder. Cuando me faltaban unos cuantos metros para la cerca, algo me hizo voltear hacia atrás. Me sorprendí porque el panteón se veía diferente. Hasta me parecía un lugar tenebroso. Los árboles se meneaban como si hiciera mucho viento. Se me figuraba que extrañas sombras caminaban entre las tumbas. Cuando volteaba a verlas se ocultaban. No sabía el por qué estaba mirando y sintiendo todo aquello. Miré fijamente a un lugar en específico. Me di cuenta que dos siluetas aparecieron de la nada. Comenzaron a caminar tambaleantes. Estas venían directo a mí, aún con los nervios. Lo más rápido que pude subí a la cerca. Estando arriba volteé de nuevo solo para ver una figura espantosa, tan horrible como el diablo. Estaba parada, mirándome. Como era noche de Halloween, supuse que era una persona disfrazada que se había metido al panteón al igual que yo. Como quiera no pude evitar sentirme tenso. Como pude brinqué la cerca y llegué con mis amigos. Quizá traía mal aspecto porque se sorprendieron al verme. Me preguntaron qué me había pasado. Me aseguraron que me encontraba bastante pálido. Ni siquiera les pude contestar. Me preguntaron si también había visto al diablo, pero moví la cabeza de manera negativa. Cuando por fin reaccioné les dije que todo era una broma. Como pude sonreí, no sé si me creyeron. No me atreví a contarles que si había alguien disfrazado dentro del panteón tratando de asustarnos. Además ya no tenía caso, ya estábamos afuera. Cuando les mostré la cruz que había arrancado que aquella tumba, estuvimos de acuerdo que era lo bastante extraña para que yo ganara el reto. Para esas horas, ya todos estábamos cansados. Uno de mis amigos nos retó a que ahora devolviéramos las cosas que habíamos sacado. Yo ya no estuve de acuerdo, alegando que era muy tarde y por la mañana tendría cosas que hacer. Pero la verdad era que ya no me atrevería a meterme al panteón sabiendo que alguien con una máscara anduviera merodeando, tal vez con malas intenciones. Después de la medianoche, mis amigos se fueron a sus casas. Un poco nervioso por lo que había visto, recogí las cosas que sacamos del panteón, la veladora y las flores que habían traído. Las tiré al bote de la basura, pero la cruz no, esa me la llevé para mi cuarto. Ni siquiera me di el tiempo de revisarla. Para que no la vieran mis papás, la escondí debajo de mi cama. Un rato después me acosté a dormir. Batallé mucho para lograrlo, y cuando lo hice me vinieron sueños espantosos. En ellos me veía parado frente a la tumba donde había arrancado aquella cruz. Una voz ronca y seca me decía: ¿por qué interrumpes el sueño eterno de los muertos? Cuando volteé a ver quién me hablaba, era el mismo ser espantoso que había visto en el panteón. Desperté porque sentí que movieron la cama, todavía estaba muy oscuro. Escuché que ladraban algunos perros con insistencia, pero otros lloraban de una manera lastimera. Me asomé por una de las ventanas, pero no se veía a nadie. Intenté dormir de nuevo, pero seguía inquieto. Llegó un momento en que me levanté para revisar el cuarto, porque presentía que alguien estaba escondido ahí dentro.
Con precaución revisé mi armario. Después, aunque con algo de miedo, me asomé debajo de la cama. Tampoco había nadie, solamente aquella cruz extraña. Cuando me convencí que no había nada, supe que aquella rara sensación venía de afuera. Por alguna razón sentía la necesidad de asomarme por la otra ventana que daba rumbo al panteón. Tenía que hacerlo, no sé por qué, pero algo me lo impedía, como un mal presentimiento. Sobreponiéndome a todo aquello, luego de unos minutos me venció la curiosidad. Me levanté de la cama de nuevo con la intención de averiguar lo que pasaba. Cuando me asomé, me quedé sin poder moverme. Aquel diablo horrible se había salido del panteón y ahora estaba parado en la acera enfrente a mi casa. No tenía duda, era el mismo que había visto, el mismo de mi pesadilla. Como pude, me quité de la ventana. Para convencerme de que no lo estaba imaginando, me asomé de nuevo. Ahí seguía parado, sin moverse, con unos cuernos grandes y muy delgado. Nada más de verlo me ponía más nervioso. Sugestionado, tal vez por la película que habíamos visto, llegué a pensar que todo era mi imaginación o una pesadilla de la cual pronto iba a despertar, pero pasaban los minutos y nada. Obviamente eso no iba a suceder porque estaba despierto. Lo que miraba era la terrible realidad. Me di cuenta que las manos me sudaban. Además, comenzaron a dolerme. Prendí una pequeña lámpara que tenía para poder checarme. Me sorprendí al verme porque las dos manos estaban arrugadas y todas descarapeladas. Cuando dejaron de ladrar los perros, me asomé de nuevo rumbo al panteón. Aunque ya no estaba la persona disfrazada de diablo, me sentía tenso y nervioso como nunca. Trataba de calmarme, pero me miraba las manos como las tenía. Así me amaneció, con un intenso dolor, preocupado por lo que había hecho. No sabía cómo contarle a mis papás, porque en mi casa siempre nos hablaban del respeto por los muertos, y yo nunca lo había tenido. Todo ese día me aguanté sin decir nada, traté de ocultar las manos lo más que pude. Así llegó la noche. Algo que se hizo raro fue que le empecé a tener miedo al panteón. No sabía por qué, pero el solo hecho de voltear hacia allá me ponía nervioso. Eso me decía que el diablo que miré la noche anterior podría ser verdadero. Me llenaba de nervios cada vez que volteaba, porque se me figuraba que lo iba a ver parado mirando rumbo a mi casa. Del miedo que me daba se me revolvía el estómago. Fui presa del insomnio porque apenas me iba a dormir, me susurraban al oído cosas que no alcanzaba a entender. Por eso hacía un esfuerzo por mantenerme despierto el mayor tiempo posible. Pasó un día más. Cuando se hizo de noche y me acosté decidido a dormir, pensé que pronto pasaría todo aquello. De los nervios que tenía, estaba al pendiente de todos los ruidos que se escuchaban a mi alrededor. Cerraba los ojos, pero pronto los abría, porque presentía que iba a tener fuertes pesadillas. No recuerdo la hora, pero a mitad de la noche me asomé de nuevo por mi ventana. Ahí estaba ese diablo. Asomando la cabeza, miraba para mi casa agarrado de la cerca, como si se fuera a salir del panteón. No pude más, me fui a buscar a mis papás para que lo miraran. Les apunté con mi dedo donde estaba ese diablo. Después que se asomaron, voltearon a verme extrañados porque no había nada. Trataron de convencerme que lo había soñado o imaginado. Me asomé y no había nadie. Son las ramas de los árboles los que se mueven, me dijo mi mamá. Después que se retiraron a dormir, me asomé de nuevo y ahí estaba. Supe en ese momento que algo macabro me estaba pasando. Lo peor era que estaba solo. Mis papás no me iban a creer. Cerré esa ventana, acomodé la cortina de manera que no pudiera ver al exterior. Decidí no volverme a asomar, escuchara lo que escuchara. Estaba seguro que pronto todo aquello iba a pasar. A principios de noviembre ya estaba fresco el ambiente, pero dentro de mi cuarto el frío era muy marcado. Tenía que ponerme una chamarra para aguantar estar ahí. Cerrar la ventana no fue suficiente para liberarme de todo aquello. Primero, por las noches escuchaba murmullos que no eran de nadie, al menos no de mi familia. Además, un fétido olor estaba en el ambiente, que curiosamente se iba cuando amanecía. Una noche, miraba una sombra parada a un lado de la ventana adentro de mi cuarto. Cuando le hablé a mi mamá, el sonido de mi voz se escuchó con un eco extraño. Salté de la cama muy sorprendido e intenté de nuevo, pero aquella voz retumbó igual. Corrí con mis papás para que me escucharan. Al hablar me dijeron que no jugara con eso, ellos me escuchaban normal. Les mostré mis manos, pero no tenía nada.
Un tanto molesto, mi papá me quiso reprender por mi comportamiento. Por lo mismo, les tuve que contar lo que habíamos hecho la noche del Halloween. Por suerte, sentí que en algo me creyeron. Estaban seguros que solo estaba asustado. Por eso me llevaron con una señora para que me curara de espanto. De nueva cuenta frente a ella, tuve que contar lo que habíamos hecho aquella noche en el panteón. Después de barrerme, me preguntó qué había hecho con la cruz. Al decirle que estaba debajo de mi cama, no solo se sorprendió ella, también lo hicieron mis papás. Tuve que confesar que la cruz la había arrancado de una tumba antigua y lo que había sentido al hacerlo, además de lo que me pasaba en las manos. Aquella señora me dijo que curarme no sería tan fácil. Lo primero que me pidió fue que regresara al día siguiente con la cruz para que ella la revisara y así saber qué se podía hacer. Me dio unas recomendaciones para que no volviera a tocar la cruz y muy preocupados nos fuimos para la casa. Todo el camino mi papá me reprendió. Con duras palabras me dijo una y otra vez que me enseñara a respetar a los muertos. Con unos guantes del trabajo de mi papá saqué la cruz debajo de mi cama. Apenas la toqué, escuché de nuevo la extraña voz. Me decía cosas horribles que traté de ignorar. Como pude logré ver la cruz con atención. Tenía inscritos símbolos extraños, así como raras figuras, semejantes a horribles demonios. La envolví con algunas mantas y la metimos en la cajuela del auto. Luego nos retiramos a dormir, esperando que pronto amaneciera para ir con esa señora. Esa noche no se escuchó nada raro en mi cuarto. Los perros ladraron mucho y pesadas pisadas se pudieron escuchar en todo el patio. Lo que sí, las pesadillas me atormentaron toda la noche. Me miraba corriendo dentro del panteón mientras ese demonio me perseguía, emitiendo un lamento aterrador que me hacía despertar sobresaltado. Al día siguiente, cuando le mostré la cruz a la señora, se sorprendió. Aseguró que nunca había visto cosa como esa. Después de checarla de diferentes maneras, nos dijo que sí tenía un embrujo, pero no sabía de qué clase. Por un espacio de 2 horas la estuvo revisando comparando las inscripciones con las de unos viejos libros que ella tenía, hasta que por fin terminó, tomó la extraña cruz, la pasó por encima de brasas humeantes, después la golpeó con unas hierbas mientras rezaba. Después de purificarla, me mandó ir a dejarla a donde pertenecía. Después tenía que volver con la señora para que me ayudara, porque esa cruz tenía un embrujo muy fuerte y al tocarla con las manos se me había pasado. También nos dijo que cabían otras 2 posibilidades. Una era que la cruz estuviera conteniendo a un demonio que estaba dentro de una persona muerta, y al quitarla, éste se había liberado. Si era ese el caso, no habría mucho problema, porque mi acción no lo había afectado. Eso sí, ese demonio quedaría suelto para siempre dentro del panteón. Por otra parte, podría ser que la tumba que profané pertenecía a un demonio, y él a toda costa recuperaría lo que era suyo, en este caso la cruz, sin importar las consecuencias. De ser así, tampoco habría tanto problema con devolver lo que quería y pedirle perdón al demonio. Se podrían solucionar las cosas sin que me atacara por siempre. De nueva cuenta, me dio muchas recomendaciones. La más importante de ellas fue que no llevara ninguna protección divina, es decir, sin crucifijos, medallas, estampas, ni nada que tuviera que ver con Dios. También tenía que ir solo, de preferencia a la misma hora que había arrancado la cruz, pedir permiso al demonio y colocarla en su lugar. Luego, regresar sin voltear, además no volver jamás. Esa misma noche me metí al panteón para cumplir al pie de la letra lo que me había recomendado aquella señora, mientras mis padres se quedaron en la calle a esperarme, dispuestos a entrar si era necesario. Pedí permiso a los muertos para caminar entre ellos. Así avancé despacio. Iba nervioso, pero decidido a devolverle la cruz a quien le perteneciera. El solo hecho de pensar que se me podía aparecer el diablo me hacía temblar. Con dificultad encontré la tumba de tierra. Le pedí perdón al dueño del sepulcro por haber interrumpido su descanso. Después de pedir permiso para acercarme, coloqué la cruz de metal en su lugar, así como estaba. Nuevamente supliqué su perdón para después retirarme sin voltear. Salí del panteón esperanzado de que todo había terminado. Esa noche no dormí en mi cuarto. Me dijo mi mamá que al día siguiente lo iban a bendecir. Cuando regresé con la señora para que me liberara del mal que tenía, me aseguró que tardaría un tiempo, pero que me recuperaría.
que no me asustara por las cosas que podría ver o escuchar. Desde entonces vivo así, mirando sombras, teniendo sueños recurrentes, escuchando voces e imaginando que alguien se asoma por encima de la barda del panteón. Dejamos de jugar en la calle. No supe si a mis amigos también les pasó algo como a mí, porque jamás quisieron hablar de lo que hicimos esa noche, y con el tiempo ya no nos frecuentamos. De vez en cuando, al estar solo, escucho una voz que me pide que quite la cruz de la tumba. Por miedo nunca les he dicho a mis papás lo que me sigue pasando. Relato escrito y adaptado por Gato Negro.